Hoy invitado especial y va a compartir el tema de qué es lo que nos impide unirnos a Cristo o Muy unirse. muy buenas noches a todos los invitados, a los hermanos, a los invitados primeramente y a los hermanos que entren. Vamos a compartir A hoy ver, lo más importante, que es la palabra del Padre, la palabra de nuestro Señor y Salvador. sí, así es. Hoy vamos a compartir este tema que el hermano nos dice, que es eh, ¿qué nos impide encontrarnos con Cristo? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que en nuestra vida nos impide encontrarnos en el camino con Cristo. ¿Sí? Para remontarnos a esto, quiero que vayamos primeramente a empezar con la palabra en el capítulo del libro de San Juan 3. San Juan 3, vamos a buscarlo. Cada uno con la palabra en la mano, por favor, leamos. Es muy importante que tengan su misma Biblia y como lo hemos dicho en los live, que no nos crean a nosotros, sino que tengan su misma Biblia y que lo comprueben, que lo lean. Listo, San Juan 3. Espero que todos los tengan. San Juan 3. Vamos a comenzar desde el versículo 1. ¿Listo? Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro? ¿Eres tu maestro? ¿Eres tu maestro Ve, Israel y no sabes ¿y esto? no sabes esto? De De cierto te cierto te digo, digo, que lo que que lo que sabemos sabemos hablamos hablamos y lo que hemos y lo que visto hablamos, testificamos lo que y hemos no, re- visto, y no recibimos nuestro testificamos. testimonio. Bueno, ahí vamos a parar, hermanos. Eh, Podemos ver que Jesucristo tuvo este encuentro con Nicodemo, el cual fue un encuentro muy importante en la palabra, ¿sí? Porque nos está mostrando cómo una persona puede ser nacida de nuevo, ¿sí? Pero lo más importante acá es que Nicodemo al principio nos dice que era un principal de los judíos, ¿sí? En el versículo 1 dice que era un principal de los judíos. Era una persona que tenía mucho conocimiento de las escrituras, ¿sí? Tenía mucho conocimiento. Pero a pesar de que tenía mucho conocimiento, cuando Cristo le dijo que tenía que nacer de nuevo, él se maravilló, se sorprendió y dijo, ¿cómo un hombre puede entrar en el vientre de su madre y tan viejo nacer de nuevo? ¿Sí? Para estas cosas eran locura, ¿no? Eh, y me sorprende porque miramos que en un versículo nos dice que él sabiendo las escrituras, él era uno de la ley, no sabía estas cosas. Por eso le dice Jesucristo, tú siendo un escriba, un fariseo, ¿no sabes sobre esto? Entonces, él lo que nos dice es que, ¿qué es? Como vamos al principio de la primera pregunta, ¿qué es lo que nos pone la barrera en encontrarnos con Cristo en nuestras vidas? Y es que como vemos aquí, Nicodemo tenía mucho.
mucho conocimiento, ¿sí? Pero ese conocimiento no era suficiente para poder encontrarse con Cristo, ¿sí? Porque lo que le estaba diciendo Cristo era locura. Cuando vemos que eh, nos dicen algo como la fe, que no es por vista, sino por la fe en Cristo, no es por lo que nosotros sentimos, por nuestras emociones. Entonces vemos que no es por alguna situación, alguna característica que nosotros tengamos buena. Bueno, entonces las personas establecen su propia razón, ¿sí? Ese es el obstáculo que está entre encontrarse con Cristo, porque al tener su propia razón, su propio conocimiento, mm, su propia ley, tienen esa barrera de poder encontrarse con Cristo, ¿sí? Si una persona tiene su propio conocimiento y se aferra a lo que él sabe, pasa lo que pasó con Nicodemo. Jesucristo, cuando vemos los capítulos más adelante, Jesucristo a pesar de que él llegó a él se fue maravillado, pero él como llegó, así también se fue, porque él no siguió a Cristo, porque él era una persona de mucho, para el ser humano, era una persona de mucho nivel, era una persona rica, era una persona que sabía las escrituras, ¿sí? Entonces pudo más lo que él conocía porque vemos que él acepta que Cristo viene de parte de Dios, porque dice, las cosas que vemos que tú haces no vendrían de cualquier persona porque son cosas que vienen de parte de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos aferramos a nuestro propio razonamiento, no quebrantamos el corazón, ¿sí? No nos podemos nosotros entonces unir con Cristo, no podemos, eso es el obstáculo que nos separa de encontrarnos con Cristo, ¿sí? Y quiero que también nos vayamos a un versículo. Pero antes quiero poner un ejemplo. Quiero poner un ejemplo. Ya. Es que alguien comentó, no, es que está equivocado. O sea, diciendo lo que usted está exponiendo, alguien comentó, se equivoca, refiriéndose a usted, que Nicodemo se convirtió en un discípulo de Jesús. Es como que, ¿será así? Pero bueno, lo dejo No, que hable. él no, bueno, sí, que hable. Pues digamos respondiendo esto, él no se convirtió en un discípulo de Jesús, porque él siguió el mismo camino donde estaba. A pesar de que él se maravilló de que Jesucristo le había dicho que tenía que nacer de nuevo, él se maravilló, pero siguió viviendo su vida como la estaba llevando. Un discípulo de Jesús, una persona que va a seguir a Cristo Jesús, sabemos que tiene que negarse a él mismo, negarse lo que él conoce, negarse al mismo y doblegarse a Cristo, ¿sí? Y lo que él conoce lo hace como Pablo, que lo toma como basura, ¿sí? Entonces, él no pudo ser un discípulo de Cristo porque él siguió la misma vida que llevaba, ¿sí? Bueno, haciéndose entre paréntesis, seguimos. Entonces, el ejemplo que quería poner es un ejemplo muy de niños, ¿sí? Pero es un ejemplo o sea, nos pone en la cabeza como a pensar, ¿no? Y un niño le pregunta a un adulto, de pronto lo han escuchado, un niño le pregunta a un adulto, ¿cómo una persona puede meter en un refrigerador a un león? Entonces uno dice, no, entonces el papá le dice, no sé cómo lo hace. Entonces le dice, abre el refrigerador y mete el león y cierra. Entonces le pregunta al niño, ¿y cómo hago para meter un elefante? Entonces él le dice, no sé, pues tengo que abrir el refrigerador, saco el león y meto el elefante y cierro el refrigerador. Bueno, viendo este ejemplo, así es el corazón de nosotros, ¿sí? Nosotros hagamos de cuenta que nuestro corazón, nuestras vidas, es ese refrigerador. En nuestras vidas está ese león ahí. Y no se puede, el elefante que viene a representar a Cristo, la palabra de Cristo, no puede entrar porque ese león está ahí, ¿sí? Nuestro propio razonamiento, nuestro propio querer, nuestro propio condición de saber algo, ese león que estaba ahí, que es lo que nosotros conocemos, no puede entrar la palabra de Cristo porque ahí está otra palabra diferente, otro corazón diferente al de Cristo, ¿sí? Entonces,
Por eso tenemos que desocupar, sacar el león y meter al hipopótamo, meter haciendo esa referencia, meter la palabra de Cristo, meter el corazón de Cristo en nuestros corazones y ya no vernos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Bueno, Otra cosa sería, quiero, espere que le sí, interrumpe. También es lo mismo cuando tienes un pocillo o una taza y está llena de agua o de algo, y pues para que pueda haber o llegar otro líquido es necesario vaciar eso, que ujú, esté vacía para recibir la otra agua, ¿no? exactamente, sí. Por eso tenemos que ver que antes de nosotros recibir a Cristo, antes de como nacer de nuevo, tenemos que reconocer que nuestro corazón no es como el corazón de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros entonces atesorar y recibir el corazón de Cristo en nuestras vidas? Quiero que nos vayamos a ese mismo versículo de San Juan 3, pero vamos a leer desde el versículo 13. Vamos a ver el corazón de Cristo. ¿Cómo nosotros atesoramos el corazón de Cristo? San Juan 3, el mismo versículo que estamos, pero vamos a comenzar desde el versículo 13. ¿Listo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Padre. Entonces, ahí vemos el corazón de Cristo. El corazón de Cristo nos quiere mostrar que como se levantó esa serpiente en el desierto, tenía que ser necesariamente levantado Cristo para que muriera por nuestros pecados. ¿Sí? Y nosotros negarnos a nosotros mismos y no confiar por nuestra experiencia, por nuestra sabiduría, nuestra propia razón, sino confiar el corazón de Cristo que se trasplante a nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, quisiera que viéramos el razonamiento del hombre en la palabra. ¿Cómo es el razonamiento del hombre en las mismas escrituras? ¿Sí? Así que quiero que nos vayamos a Proverbios 21. Proverbios 21. Vamos a ver cómo es el corazón, Proverbios el capítulo, razonamiento del hombre. Vamos a Proverbios Proverbios, capítulo 21. sí, capítulo 21. 21 del versículo 2 al 4. ¿Listo? Entonces dice, todo camino del hombre es recto a su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Pero quiero que nos quedemos en el versículo 2. Todo camino de hombre es recto a su propia opinión. Ahí vemos cuál es la justicia del hombre. A nuestra propia opinión, nuestro camino está recto, es el correcto, porque es, como decíamos en el live de ayer el hermano, como decía en el live de ayer, es por nuestra experiencia, como nuestra experiencia nos dice que ese camino está bien, entonces lo tomamos como camino verdadero, como camino que es el que me quiere llevar a la verdad, pero no. Sabemos que ese camino que nosotros mismos ponemos es el camino ancho, no el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, también quiero que vayamos a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Vamos a ver ahí también cuál es el razonamiento del hombre. Si lo tienen mis hermanos, Primera de Corintios, versículo 2. Primera Entonces, de dice, Corintios capítulo 2 versículo 14, por si alguien se confundió, estamos ajá, leyendo
Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Ajá, así. Aquí también vamos a ver, a simplificar el razonamiento del hombre. Aquí está simplificado, ¿listo? Condensado, como decimos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a dejarlo ahí. Ahí mi hermano dice que el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Por eso muchas veces cuando le decimos a muchas personas y le hablamos del evangelio, no lo entienden, ¿sí? Porque solo es cuando te has encontrado con Cristo, cuando has dejado ese razonamiento, ese es el propio yo, que todo depende de mí, que el centro soy yo. Cuando tú dejas eso a un lado y haces primeramente a Cristo en tu vida, y cuando tienes ese encuentro, es cuando entiendes las cosas espirituales, que son locura para el mundo. Porque a ti te puedo decir que ya no soy pecador, que soy perfecto y justo, pero a ti quizás se te va a hacer una locura, porque ¿quién es justo? ¿Quién es perfecto? Solo dice, no, una persona, como decía el hermano ayer, una persona que dicen que fue esculpida así, es santo, pero no. La palabra nos muestra todos los versículos cuando Pablo llama a las iglesias. Ahí nos muestra que somos santos. Pero esto es locura para las personas que no se han encontrado con Cristo, cuando no han muerto a ellas mismas. ¿Sí? Y quiero ver un, un capítulo tan especial, una persona en la cual dejó su sí mismo, su razonamiento, y Cristo hizo un milagro en esa persona. Quiero que nos vayamos a San Juan 5, San Juan 5, vamos a San Juan 5. Entonces vamos a San Juan 5, San Juan, perdón, que no lo había San Juan buscado. 5. Vamos a ver el milagro, el cual Cristo hizo por una persona que dejó su sí mismo, que ya no tenía fuerzas en él. ¿Sí? Ahí vamos a ver eso. Vamos a San Juan 5, capítulo, capítulo, versículo 5, capítulo 5. ¿Listo? Juan capítulo 5 versículo 5. Sí, Perdón, hermano. Juan capítulo 5 versículo 5, ¿no? Ajá, sí, hermano. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo con quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Aquí vemos cómo Cristo, una persona, el cual ya no tenía fuerzas de nada, era una persona que estaba paralítica. Y aquí nos cuenta que no había nadie que lo pudiera meter al estanque, ¿sí? No había nadie, o sea, él no tenía esperanzas de nada. O sea, él, si le daban cualquier cosa, él la recibía porque la necesitaba, ¿sí? Él no tenía ese sí mismo, ese yo soy el centro, él ya se había dado por muerto ahí, porque escuchemos, vemos ahí cuántos años llevaba, muchos años, ¿sí? Pero esa es la condición que Cristo necesita de una persona para llegar a ese encuentro. El muerto, el encontrarme yo muerto, el yo decir, no tengo nada de conocimiento ante ti, no tengo nada que darte, ¿sí? No tengo nada de mí mismo. Y esa muerte en donde estoy, solo la puede rescatar un Salvador, ¿sí? Un Salvador, como el nombre del hermano, Salvador de los pecados. Un Salvador
esa persona que no podía, le dijo, no tenía nada de sí mismo, no como Nicodemo que conocía mucho, pero ese hombre al cual no podía nada, no tenía nada, solo quería ya era morirse porque llevaba mucho tiempo ahí, pero llegó Cristo, el Salvador, el verdadero Salvador, y le dijo, levántate y anda. Escuché muy bien, levántate y anda. No había nada de interferencia para que él se encontrara con Cristo. No había nada, no había nada, solo era que él tuviera fe y andara. Porque si ponemos un ejemplo, si hay una persona que digamos está así como esta historia, inválida, ¿será que esa persona yo le voy a decir, levántese y camine? ¿Será que esa persona me va a creer? ¿O será que uno va a tener como esa fe tan potente para decir, esa persona se va a levantar? Yo creo que no. Pero la diferencia es que Cristo le estaba hablando de forma, o sea, Cristo era el Salvador verdadero de él. Él no tenía nada que perder. Él ya había intentado de todo. Tantos años ahí sentado. ¿Cuántas veces no había intentado llegar a ese estanque? ¿Sí? Pero llegó la palabra de Cristo. Esa palabra que da vida. Esa palabra que da esa fe. Y se levanta y se va. ¿Sí? No, para él esa era la única salvación. Porque él decía, ¿qué más puedo perder? Ya he intentado de todo. Y es que muchas veces en nuestras vidas es así. Intentamos todo, ponemos por encima muchas cosas, como si podemos ver también la historia de la mujer con flujo de sangre, que él dice que ella había intentado todo con todos los médicos, ¿sí? Porque primeramente nos vamos a las cosas externas y a lo último con Cristo, ¿sí? Pero también es necesario que pasemos por todos esos desiertos para que miremos que en Cristo está la palabra de verdad, ¿sí? Vemos a nosotros muertos que no hay ninguna palabra que es más verdadera que la de Cristo, ¿sí? Entonces vemos cómo esta mujer intentó de todo, así llevaba muchos años también como este hombre, pero el Señor le dijo, ahora eres sana. Cuando le tocó el manto, nada más le salió poder a Cristo. Porque en cada uno, ¿cuál era la diferencia? Había fe y estaban muertos porque no tenían esperanza de nada. Solo murieron a ellos mismos y creyeron por fe que iban a ser curados. Y no había el yo mismo, el yo puedo, yo voy a un doctor que me sane, todo lo queremos nosotros hacer, nosotros mismos, el yo. Pero no ponemos en práctica el versículo que dice, venid a mí. Que el hermano yo creo que no me acuerdo el versículo, pero el hermano lo pone. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque Él es el que nos da el descanso en esas dificultades, porque Él tiene la palabra de verdad. ¿Sí? Y Hay, también, ¿cómo y mi hermano? también Jesús dijo, de perdón por interrumpirlo, No, tranquilo, Jesús tranquilo. dijo que Él venció al mundo. Así que de qué se preocupa uno. Exactamente, Él venció al mundo. Pero como vuelvo a reiterar, el error de muchos es poner delante de nosotros todas las cosas afuera y vamos a otros, como decimos, vamos a otras fuentes de aguas vamos a otras fuentes que no retienen agua, esas fuentes que están con algún rotico. Vamos a unas fuentes que son de mentiras, pero no vamos a la fuente verdadera que es Cristo Jesús, que es la palabra, que ahí está, ¿sí? Vemos, quisiera que vamos a ver cuánto tiempo me queda. Bueno, me queda 1 minuto 45. Vamos a ver este último versículo, que es, vamos a ver una persona cuando se cree a él mismo, se vuelve una persona soberbia, ¿sí? Pero antes vamos al versículo de Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Aquí vamos para el último versículo.
Segunda de Reyes, capítulo 5. Sí, hermano. 5. La gente que se va uniendo, estamos leyendo Segunda de Reyes y estamos explicando em, ¿Qué nos impide qué nos encontrarnos con impide Cristo? encontrarnos con Cristo. Muy bien. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, Versículo 5. 5:5. Y dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, y llevando consigo 10 talentos de piedra, y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Escucha muy bien, sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y le dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, escuchen muy bien, Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, esta es la palabra importante, escuchen muy bien, hermanos y invitados. He aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores en todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dejémoslo ahí, hermanos. Ahí vemos cómo una persona que teniendo con mucho poder, porque ese era un rey que tenía mucho poder, ¿sí? Pero no escuchaba al siervo de Dios, no escuchó al siervo de Dios, porque para él decía: no, ¿cómo me voy a meter a ese estanque si hay estanques más limpios? ¿Sí? Él se iba a encontrar con Dios, el encuentro con Cristo. Pero ¿qué era lo que Obstaculizaba. Exactamente, obstaculizaba el encuentro con Cristo? Era su saber, era que él quería a su forma, como él quisiera, ¿sí? Como él quería, que tenía que ser en un estanque que él dijera, ¿sí? Iba contrario contra la palabra, porque él era una persona que mandaba. A pesar de que tenía lepra, su soberbia no lo dejaba encontrar con Cristo, ¿sí? Pero siempre en nuestras vidas hay una persona que nos habla de la palabra, nos habla del evangelio, que más adelante son los esclavos de este rey, que le dicen: pues si te lavaras en cualquier estanque quedarás limpio, ¿por qué no vas y te lavas? ¿Ves? Hay siempre una persona que nos habla del evangelio, que nos habla. Pero cuando nosotros queremos en nuestro razonamiento y el que yo ya tengo mi propio conocimiento, como dijimos en el anterior, mi propio camino, entonces no, ese me funciona a mí, ¿sí? Es como yo diga, y ese es el camino el que yo he visto toda la vida. En muchas que se dicen iglesias, dicen: esa es la que yo siempre sirvo, ¿sí? Pero cuando te traen la verdad, no quieres abrir tus ojos, ¿sí? Pero la palabra dice que no es del que corre, sino del que el Padre tenga misericordia, ¿sí? Entonces, aquí
Vamos a concluir y dejar esto acá, porque ya se me acabó el tiempo, pero quisiera dejar, para dejar esto último, este broche de oro, y es, no dejemos que el yo mismo, que nuestro razonamiento, que el yo creo, el sentimiento se haga obstáculo para encontrarme con Cristo, para nacer de nuevo en Cristo. Muramos a nosotros mismos y atesoremos el corazón de Cristo. Que recordemos, el corazón de Cristo es que todo el mundo sea salvo, que escuche el Evangelio, que abra su oído, que su corazón esté abierto para escuchar la palabra, ¿sí? Que puedan recibir esta maravillosa noticia que no en muchas iglesias se habla. Y le quiero dar la palabra a mi hermano, que nos diga esa maravillosa noticia cuál es. El Evangelio cuál es, mi hermano. Cuéntenos cuál es la maravillosa noticia. El Evangelio es que Cristo murió por tus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa paga del pecado no se puede pagar porque tú digas, Dios, perdóname por favor por mis faltas, por mis pecados que he cometido el día de hoy. De esa forma, según el versículo, la paga del pecado es la muerte. Tú no podías pagar ese precio. Y si tú hicieras ese pago, Dios no lo iba a recibir. Según Job capítulo 35, versículos 6 y 7, dice, y lo pondré en pantalla, que Dios, en conclusión, no recibe nada de nuestra mano. Sé que esto te puede llegar a chocar en lo que has creído y en lo que se te está compartiendo puede generar un choque, pero esto es necesario para que ese choque de lo que has creído se vaya rompiendo, se vaya se vaya rompiendo, desbonorando, no sé cómo se dice, se vaya como deshaciendo, también podría decirse, se vaya deshaciendo y solo quede la verdadera palabra viva, que el agua viva, esa semilla que se te está compartiendo, que es la palabra de Dios. Por si no lo sabías, esa palabra de Dios es la semilla que si cae en buena tierra puede dar fruto a 100, a 30 por uno. Pondré ese versículo en pantalla. Pero el Evangelio es que Cristo terminó con el pecado, que todo eso que padeció en una cruz fue para ti, para que tú fueras libre, para que esa cosa que estaba en medio, digamos que esto sea el pecado, y que mi mano derecha es Dios, y que mi mano izquierda es el ser humano. Mano derecha Dios, mano izquierda el ser humano, y la Biblia esta, el pecado. Entonces, como ves, no nos podíamos unir ni para aquí ni para allá, ni para un lado ni para el otro, porque siempre van a tratar de unirse, pero no va a poder porque siempre tiene algo que le impide. Entonces, Cristo, ¿a qué vino? Quitó eso que estaba en medio, quitó lo que estaba en medio, para que nosotros nos podamos unir con Dios. Y la Biblia lo dice, tal vez tú lo conozcas, pero ¿por qué en tu iglesia que tú te congregas, por qué en tu iglesia en la que tú asistes, por qué no te enseñan el Evangelio? ¿Por qué no te enseñan los versículos de la gracia que dice que Cristo pagó por nuestros pecados? Qué raro, ¿no? Porque en las iglesias que no conocen el Evangelio, hay algunas que sí, pero dicen que no les conviene enseñar esto porque piensan que la gente que asiste ahí ya no va a volver a venir, porque como piensan que ya son libres del pecado y si la gente lo cree, pues ya no va a volver a ir. Pero no, en la Biblia dice que es muy importante congregarse a la iglesia, eso sí, a una que conozca el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4 dice que el apóstol Pablo enseñó lo que a sí mismo recibió, y que es el Evangelio. Cuando pudo ser enviado, y también hicimos esa explicación de qué es invocar, el apóstol Pablo, cuando dijo eso en el versículo 3 de primer libro o primera de Corintios capítulo 15,
Él dice que va a decir lo que asimismo recibió, va a predicar lo que recibió, el Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y también en pantalla estaré poniendo un versículo que dice que Cristo resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y eso es muy hermoso, eso es muy bello. Entonces uno dice, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, incluso él estando en la cruz y habiéndose sacrificado a sí mismo, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que él efectuó la purificación de nuestros pecados. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de quién, hago la pregunta, por medio de sí mismo, es decir, del mismo Jesucristo, del mismo Hijo de Dios, del mismo a quien en Génesis 1.3 dijo sea la luz. En ese mismo versículo que dice sea la luz, no se refiere a que Cristo fue creado, sino que Cristo estaba al lado del Padre. Pero bueno, no nos vamos a poner aquí a explicar si somos dualistas, trinitarios, unitarios. No, 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 no. Pero hay que mirarlo más adelante. Muchas gracias a las personas que invitaron al live. Muchas gracias por los que asistieron, por los que se unieran. Nos vemos, si Dios quiere, nos vemos mañana y voy a compartir yo. Y entonces nos vemos a las 9:30 hora Colombia. Voy a orar, vamos a orar para terminar. Entonces, para finalizar, vamos a orar. Y el hermano va a despedir, va a hacer como quien dice, la presentación final, ¿no? Como para despedir. Entonces voy a orar yo. Padre, te doy gracias por este día, por permitirnos dar otra oportunidad más para compartir tu palabra, de que las personas puedan recibir tu palabra de lo que hemos compartido el día de hoy, que más personas puedan unirse a este estudio, a esta prédica, a esta muy bonita forma de compartir tu palabra, para que más gente que llegue pueda tener oídos para oír y al momento que lleguen puedan recibir. Las personas nuevas que están asistiendo el día de hoy, permíteles a ellos que tu palabra llegue a su corazón y que su corazón sea como la buena tierra que pueda producir fruto. Padre, te damos gracias y damos que este evangelio sea que llegue a todo rincón de la tierra y que todo ser humano conozca esta preciosa noticia, esta preciosa buena nueva de que tu Hijo Cristo, y siendo que tú tomaste cuerpo de siervo y que el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 de Juan 1 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Amén. Y que Él, tomando ese cuerpo de siervo, habiendo despojado su, su naturaleza divina, su naturaleza de Dios, siendo la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos capítulo 1, versículo 3, que ese mismo Cristo pueda ser el que comparta, el que llegue a los corazones de las personas y nosotros solo cumplimos con compartir y que el crecimiento sea tuyo, Padre amado, que sea tú el que das el crecimiento con esta semilla que hemos puesto en cada una de las personas que han escuchado. Y le pedimos a las personas que asisten y que si van a asistir mañana, el día de mañana, si Dios nos permite, si tú, Padre amado, nos permites compartir el día de mañana, que la gente pueda tener esto
guardado y lo puedan compartir, lo puedan subir a sus redes sociales, que lo puedan editar, lo puedan subir para que más gente pueda escuchar este evangelio y que más personas se puedan unir y compartir y comentar para que más gente, para que este live, gracias a esas interacciones como comentar, darle like, compartir y todas esas cosas, hagan que TikTok promocione el video a las personas que más necesitan estas prédicas, estas conferencias, estas charlas, este estudio bíblico, para que más gente pueda recibir tu palabra y que más gente pueda recibir la salvación. Padre amado, te damos gracias por las personas que han escuchado tu palabra. Te damos gracias por las personas que han escuchado tu palabra el día de hoy, sea por nosotros o por otro hermano de la iglesia y que hayan recibido la salvación el día de hoy. Te damos gracias por esas personas y que tengas misericordia de aquellas personas que todavía no han recibido, sean nuestros familiares, amigos, gente lejana que conocemos, pero que puedan escuchar esto y puedan recibir tu palabra, la salvación que es por la fe. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Padre amado. Mis hermanos, aquí ya terminamos el live. Sabemos que el video, si no lo alcanzaron a ver, va a quedar en el canal de YouTube de acá del hermano Salvador de los Pecados. El que de pronto no tenga el canal, en el perfil de TikTok de él, ahí está el botoncito, le dan ahí le aparece el canal de YouTube del hermano, ¿sí? Para que vean los en vivo que hemos hecho desde que comenzamos a compartir. ¿Sí? Podemos compartir y llenarnos de la palabra, ¿no? Entonces, muchas gracias a las Así personas es. a los invitados, a los hermanos también. Bueno, Que que tengan una feliz noche, adiós y feliz noche a todos. misericordia de cada uno de ustedes, que puedan recibir todos los días palabra. Un Y a la abrazo. gente que... Ah, perdón. Perdón que le interrumpa. A la gente que nos está viendo por YouTube y aquí por el live, por el en vivo, que Dios los bendiga. Y nosotros sabemos qué significa cuando decimos eso. Así que Dios los bendiga. Ahora sí lo dejo hablar. No, no, ya terminé, hermano. Que descansen. Chao, Chao. chao. Chao.